se encuentran en el Museo del Libro en la ciudad de Jerusalén. Se encuentra el libro completo de Isaías, y yo personalmente fui a ese museo y leí con mis propios ojos las palabras que vamos a leer ahora en Isaías 53. Se escribieron 750 años antes de que Cristo naciera, pero miren cómo describe lo que Dios iba a hacer en Jesús. Versículo 1 del capítulo 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo, para que le deseemos, despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos todos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Dice aquí en Isaías 53, versículo 8. Angustiado y afligido no abrió su boca. Estoy leyendo en la página 624 de sus Biblias. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Fue arrestado y juzgado injustamente, sin que nadie pensara en su linaje. Fue cortado de la tierra de los vivientes. Por la rebelión de mi pueblo le dieron muerte. Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo el Señor quiso quebrantarlo mediante el sufrimiento. Y cuando haya puesto su vida en sacrificio por el pecado, verá linaje, prolongará sus días. La voluntad del Señor será prosperada en su mano. Después de tanta aflicción verá la luz y quedará satisfecho. Con su conocimiento mi siervo justo justificará a muchos, llevará las iniquidades de ellos. Por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los perversos, cuando en realidad él llevó el pecado de muchos y oró por los transgresores. En este capítulo 53 de Isaías hay por lo menos 30 predicciones que se escribieron 750 años antes de que Cristo naciera, y cada una se cumplió al pie de la letra. Miren, Cristo fue contado con los transgresores. Le pusieron 2 malhechores, 2 ladrones, uno a cada lado de su cruz. Pero nunca hizo engaño ni hubo maldad en su boca. El mismo Pilato dijo: inocente soy de la sangre de este justo. Cuando fue llevado ante los que lo acusaban injustamente, Herodes le dijo: mira lo que te acusan, ¿no te defiendes? Y la Biblia dice: enmudeció y no abrió su boca. Hasta dice que oró por sus transgresores, por aquellos que lo estaban crucificando. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen.
También dice en este mismo pasaje, se dispuso con los impíos su sepultura. Sí, habían dicho, lo van a enterrar con los sinvergüenzas. Pero a la hora de morir, con los ricos fue en su muerte, porque lo enterraron en el sepulcro de José de Arimatea, un hombre rico. Cada detalle de su vida estaba predicho. Pero lo que me impresiona de este pasaje es que dice, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Sí, Dios hizo justicia. Si alguno cree que Dios es alcahuete, si alguno cree que Dios pasa el pecado livianamente, si alguno puede pensar quizás de que Dios nos perdona porque yo me arrepiento y porque le pido perdón, se equivoca tremendamente. Dios no te perdona solamente porque tú te arrepientes, es cierto. Él necesita ver el arrepentimiento para darte la vida eterna, porque Él no va a inmortalizar el pecado con seres humanos que quieran seguir pecando. Tiene que haber un arrepentimiento genuino. Pero déjame decirte, no es el arrepentimiento lo que hace posible tu perdón. Lo que hace posible que Dios te perdone es que Él pagó la deuda. Él cargó el pecado de todos nosotros sobre su propio Hijo. Cualquiera que diga que Dios no es justo porque deja ir libre a un hombre inocente, porque le dice al pecador, yo te perdono, vete y no peques más, no sabe lo que está hablando si cree que Dios es un alcahuete, que Dios es un viejito tan bonachón que a todos los perdona. Dios no perdonó el pecado, lo cargó sobre su propio Hijo y descargó toda la ira y la penalidad del pecado sobre su propio Hijo inocente. Dios hizo justicia en su Hijo. Por eso la Biblia dice en el libro de Romanos, en el capítulo 3, la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús se ha hecho manifiesta. Romanos capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación. Propiciación quiere decir pago. Como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Amigos, aquí dice que lo que se demuestra es la justicia de Dios. Él tenía que mostrar que Él era justo, porque Él no podía perdonar al pecador sin hacerle pagar la deuda de su pecado. Pero en el proceso el pecador iba a ser destruido, porque la paga del pecado es muerte. Entonces Él cargó todo el pecado de la raza humana sobre su Hijo, y Él pagó hasta lo sumo la deuda nuestra. Solamente de ver cómo Jesús fue tratado, fue humillado, fue blasfemado, fue abofetado, le escupieron el rostro, lo golpearon, cómo lo maltrataron. Y saben, amigos, cuando uno ve una película como La Pasión de Mel Gibson, uno dice, qué brutalidad cómo lo trataron, qué barbaridad. Yo vi esa película y cuando la vi me quedé que mi estómago estaba revuelto, y cuando le estaban golpeando en la espalda y golpeando y golpeando y no paraban de azotarlo, y la espalda se le estaba haciendo triste